Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oriani Ramírez y mi compañera Andrea Ocando. En esta oportunidad le vamos a explicar cómo realizar un examen de auditoría a la cuenta de capital social de una entidad, en este caso a la papelería Ebenezer. Para comenzar, la auditoría debe desarrollarse con una estrategia general y un enfoque detallado para conocer la información de nuestro interés en el proceso investigativo y alcanzar los resultados esperados de manera eficiente y oportuna. Para ello, solicitamos a la papelería Ebenezer los estados financieros correspondientes a las cuentas de capital, teniendo en cuenta los datos registrados en los mismos, para proveer en el dictamen una seguridad razonable de los procesos, movimientos y transacciones que se realizan en ellas. Dicho esto, el primer paso para estudiar el patrimonio de la papelería Ebenezer es, luego de recopilada la información financiera, proceder con la respectiva revisión de las cuentas de capital social. A través de la acta constitutiva descubrimos que Papelería Ebenezer es una empresa conformada en febrero de 2019 con un total de 2 accionistas y un capital social inicial suscrito y pagado de $2,000. Ambos socios, luego de transcurrido un año, decidieron realizar una modificación en la misma, ya que en el mes de julio del 2021 se llevó a cabo un acuerdo en el que se fijó el aumento de capital, estando los dos socios comprometidos a aumentar sus aportes en la sociedad, constituyendo así un nuevo capital autorizado de $3,000, viéndose en la necesidad de renovar o actualizar su registro mercantil, exponiendo en dicho documento la información requerida de la entidad, de los socios y del aumento con relación al capital. Procedimos a comparar lo registrado en estos expedientes contra aquellos que conserva la Oficina de Registro Mercantil y descubrimos que uno de los socios no había cumplido con la totalidad del pago acordado en la fecha indicada. Esto nos muestra que debe hacerse la observación del incumplimiento de una de las partes comprometidas en la sociedad. A su vez, es importante destacar que en los registros del capital del periodo de febrero del 2019 hasta julio del 2021 concuerda perfectamente, es decir, no se hallaron incongruencias en el capital de un ejercicio a otro. Como auditores, se sugiere respetar las pautas establecidas en el contrato y cumplir con las obligaciones de ambas partes en el tiempo señalado. A continuación, mi compañera Andrea Ocando. A su vez, continuando con lo antes mencionado referente al examen de auditoría en las cuentas de capital, procedimos de igual modo a verificar aquello que está establecido o que reflejan las cuentas de reserva de la empresa. Haciendo un breve recordatorio, tengamos presente que las cuentas de reserva de una empresa son aquellas de las cuales todos los accionistas o las personas involucradas en el contrato o en el acta constitutiva de una entidad cualquiera que sea, en este caso de Papelería Ebenezer, está obligada a asumir de sus utilidades un porcentaje de reserva. Esto no es algo que se realiza voluntariamente o si se desea, es algo
que está establecido en la ley y por obligación debe realizarse. Sabemos que luego de la constitución del capital social, las reservas se adquieren al finalizar cada periodo contable, es decir, al finalizar cada año. Luego de que culmine el ejercicio, se debe saber, dependiendo de la utilidad o pérdida, el porcentaje se va a tomar de allí para asumirlo en la reserva. Ya dicho esto, al hacer el estudio de auditoría en las cuentas de reservas de la empresa, se encontró que éstas cumplían perfectamente con la normativa exigida. Recordemos que hay un tipo de reserva que se le llama reservas estatutarias. Estas reservas están fuera de la ley, es decir, no están establecidas como tal en el Código de Comercio. Las reservas de las que estamos hablando son aquellas que tienen que corresponder al 5% de la ganancia o de la utilidad que se obtiene al finalizar el año. Luego de que se toma esta reserva, los accionistas deben guardar este dinero para hacer frente a eventualidades futuras. Esto se hace por la incertidumbre de eventualidades que se puedan presentar en el futuro. Y legalmente, según el artículo número 16 del Código de Comercio, se tiene que las reservas legales en Venezuela, toda empresa está obligada a guardar un 5% de reserva legal, hasta que en un momento dado, si estas reservas no es necesario utilizarlas, lleguen a equivaler al 10% del capital social. Un ejemplo, la empresa Ebenecer tiene o tenía un capital social de $2.000. Al finalizar cada año se le saca el 5% a la utilidad o ganancia que se tenga en el ejercicio, y esto se va acumulando todos los años hasta que equivalga al 10%. ¿Cuánto sería el 10% de los $2.000? $200. Es decir, que obligatoriamente, hasta que no se llegue a los $200 de reserva dentro de la empresa, no se puede dejar de realizar este procedimiento. Ahora, la empresa no cuenta con reservas estatutarias, es decir, al momento de haber realizado el acta constitutiva de la entidad, no hay algún tipo de reserva extra dentro de la institución. Pero vemos lo siguiente, en este caso el hallazgo, no hay algún hallazgo relevante, cumple con las exigencias y por lo tanto como auditores no tenemos mejoras a efectuar. Ahora, en las cuentas de utilidades retenidas o de pérdidas, sabemos bien que cuando hablamos de las utilidades estamos hablando de aquellas ganancias que no se han distribuido a los socios, por esto se le llama retenidas. Estas no se distribuyen con ciertos fines, pero generalmente el objetivo con el que las utilidades se retienen es para añadirlas al capital social de la empresa, es decir, es para recapitalizar la institución financiera. En este caso, tenemos que la empresa en cierto periodo no tuvo utilidad, sino que por el contrario tuvo pérdida. Y todos sabemos que en los periodos o en los ejercicios en los que hay pérdida, se tiene que tomar de esas reservas o de esas utilidades a distribuir que le correspondería en este caso a cada socio, pero al no haber ganancia, sino que hay pérdida, cada socio tiene que asumir su parte de la pérdida por iguales partes. Ahora, tenemos en este caso de que nos encontramos con el hallazgo de que uno de los socios no había cumplido con el pago de esa pérdida, es decir, no había asumido su responsabilidad en este asunto a la fecha en la que se había establecido que tenía que cumplir. El otro socio sí lo hizo y uno de ellos no. Ahora, ¿cuáles son las mejoras que nosotros como auditores damos? Que se sufrague, es decir, que se cancele o se pague la pérdida lo antes posible, porque tiene que haber un grado de responsabilidad por ambas partes en cuanto a este tipo de eventualidades. Lo otro que debemos mencionar o también debemos destacar es que se sabe que dependiendo de la utilidad del ejercicio de cada empresa o de las ganancias que se obtengan, dependiendo si es ganancia o si es pérdida, toda empresa tiene la obligación
de declarar y de pagar sus tributos correspondientes, dependiendo de lo que ya mencionamos. En este caso vemos que la información suministrada por la empresa es completamente confiable y no hay ningún tipo de hallazgo relevante. Es decir, todo lo que se ha mostrado en las utilidades retenidas o pérdidas en las cuentas de la empresa, según el balance general y los diferentes estados financieros que se nos fueron facilitados, concuerdan perfectamente con el cumplimiento que la empresa ha tenido en el pago de los impuestos. Muchas gracias.